La doctora Elizabeth Hernández Alvidres cursó la licenciatura en Literatura Hispánica en la Universidad de Sonora. Posteriormente, estudió la maestría en Filosofía de la Cultura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinadora de la línea Hermenéutica y Educación Multicultural de la Maestría en Desarrollo Educativo de la UPN. Sus principales líneas de trabajo son literatura y construcción de la identidad, lectura hermenéutica de textos literarios y educación, y análisis hermenéutico de la novela hispanoamericana. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en educación y ha escrito textos sobre educación y hermenéutica, entre los que destacan Hermenéutica, Educación y Analogía, Fundamentos hermenéuticos de una educación mediante la lectura de textos literarios y La lectura hermenéutica de textos literarios. Y me gustaría empezar citando un libro que se escribió a finales del siglo pasado, ¿no? Del siglo XXI, del siglo XX, en el que se consultó a una serie de especialistas en temas múltiples, diversos, que se llama Claves para el siglo XXI. Entonces, en el tema de educación, uno de los especialistas consultados fue Edgar Morán, que todos conocemos, es un académico que en el aspecto pedagógico ha aportado mucho. Y él señala 4 claves para la educación en el siglo XXI. Yo destaco aquí 2, ¿no? Él dice que es necesario la reincorporación de las humanidades en la educación y de la literatura. Textualmente, él dice lo siguiente, dice, establece como metas educativas el restablecimiento de la relación entre el conocimiento científico y el conocimiento que poseen las humanidades para el conocimiento de la condición humana. Es decir, hace falta, según él, que en este siglo XXI trabajemos qué significa ser humano, ¿no? Es decir, a irse a las disciplinas que estudian este aspecto, pues entre ellos está la filosofía, ¿verdad? La historia, en fin, todas las disciplinas humanísticas que conocemos. Y por otro lado, dice, por otra parte, Morán establece que la literatura y la poesía también nos introducen en la condición humana, acabada con lugar y fecha. Dice, ciertamente el aprendizaje no tiene solo que ver con el conocimiento, las técnicas y las formas de producción. Debe involucrar también a uno en las relaciones con los otros y consigo mismo, ¿no? Entonces yo tomo como punto de partida estas dos claves para ubicarme en la relación que establezco en mi propuesta entre las humanidades y la literatura, ¿no? Cuando me refiero a la literatura, me estoy dirigiendo hacia la poesía y la ficción, es decir, lo que conocemos como el cuento, la novela, ¿no? Y específicamente, como van a ver después, mi hermenéutica va hacia la narrativa, es decir, cuento y novela. Bueno, entonces, sentado este principio, yo hace tiempo que inicié la investigación sobre este tema y lo que quiero llegar a hacer es diseñar un modelo interpretativo fundamentado en la perspectiva del lector, es decir,
en el aspecto educativo, pues hay que centrarse en la formación de lectores, ¿no? Bueno, el enfoque teórico, por supuesto, es decir, mi modelo se está fundamentando en estudios especializados como los que se han producido en la teoría y la crítica literaria y la hermenéutica aplicada a la literatura. Ahí está relacionado las humanidades con la literatura, ¿no? Esto porque cuando uno analiza cómo se enseña o cómo se ha enseñado la literatura, cuando no es solamente intuitiva la manera de enseñar, se ha centrado más, por ejemplo, en la construcción del texto. Y yo pienso que le ha faltado esa relación con lo que sería el carácter humanístico y sobre todo para establecer qué finalidad tiene que en la escuela uno se forme para ser lector, ¿no? ¿Para qué? Que generalmente pues no se le encuentra un sentido, un significado a esa actividad. Bueno, el propósito que persigo y que está en construcción es elaborar una transferencia pedagógica de esos conocimientos para la formación de lectores competentes que puedan practicar y aplicar la lectura como actividad cotidiana sin que el tratamiento escolar de la lectura fragmente este proceso, ¿no? Es decir, estos conocimientos, si bien son especializados dentro de ciertas disciplinas, pueden pasar a la pedagogía para cumplir un propósito más cercano a la educación, ¿no? Entonces, bueno, el propósito es hacer una transferencia para ofrecer un modelo, que es una de las finalidades de una universidad pedagógica, ofrecer un modelo para formar lectores, ¿no? Es decir, el trabajo que les voy a presentar está en principio dirigido a la formación de docentes o de pedagogos, ¿no? Que a su vez tendrán que hacer las transferencias didácticas, ¿no? Bueno, ahora, el marco referencial. Dentro de la educación, de los planes y programas de estudio de la educación aquí en México, ¿no? Los que elabora la SEP, fíjense, sí está planteada la actividad interpretativa, ¿no? Es decir, sí se habla de interpretación, pero no se desarrolla este enfoque para formar a los lectores, ¿no? Entonces, queda mucho a la libertad de los profesores, que está bien, ¿verdad?, que quede una libertad hacia los profesores, pero sí se necesita una formación para poder ejercer esa libertad, ¿no? Es decir, a veces creemos que solamente siguiendo los programas y solamente siguiendo los libros de texto culminamos nuestra labor como docentes, pero en los mismos planes se marca que esos son nada más complementos de la actividad docente, que sí tiene que haber una creatividad por parte de quienes están en las aulas. Y bueno, tomando en cuenta esa libertad, pues creo que podemos ofrecer una forma de ejercerla. Ahora, parto de un principio que podría ser como una hipótesis, ¿no? Pero le llamé un principio. Y este principio es que una metodología de enseñanza-aprendizaje de la lectura de textos literarios fundamentada en un enfoque acorde con la naturaleza del discurso literario y centrada en los efectos de la lectura en el lector, contribuirá a la formación de lectores competentes que integren la lectura como práctica del lenguaje en su vida cotidiana y no solo como tarea escolar, ¿no? Fíjense, yo hace tiempo en la licenciatura en Pedagogía he trabajado en el campo de enseñanza de la lengua y la literatura. Y en la primera generación que tuve, se me ocurrió que como presentación
los estudiantes me dijeran qué formación lectora habían tenido, ¿no? Y les hice una pequeña encuesta, ¿no? Que me escribieran nombres de obras o de autores de textos literarios que hubieran leído en toda su formación escolar, incluyendo la licenciatura, ¿no? Digamos que desde primaria hasta la licenciatura, puesto que ellos ya estaban en séptimo semestre de la licenciatura. Después les pedí que escribieran los nombres de obras o autores que hubieran leído por sugerencia familiar, por sugerencia de algunas amistades y por iniciativa propia. Yo creo que pueden adivinar que quizá el rubro que más se llenó fue ¿el cuál? El de la escuela, ¿no? El de la escuela. Ahora uno puede decir, pues es un triunfo de la escuela, pero si después esa actividad no se incorporó de tal manera que se ejerciera libremente, es decir, que el estudiante buscara leer no solo como una actividad escolar, sino como algo que está integrado ya como un valor en su vida cotidiana, pues no podemos hablar tanto de un éxito escolar, ¿verdad? Es decir, no se logra. Y bueno, creo yo que la hermenéutica literaria aplicada a la educación, a la pedagogía, podría ser una vía para ofrecer esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué finalidad tendría elaborar ¿qué finalidad tendría elaborar un modelo? Creo yo que la hermenéutica hacia donde nos va encaminando es a construir nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Cuando hablamos de identidad individual, por supuesto, a veces es un poco difícil de comprender porque no puede haber una identidad completamente individual, ¿verdad? Nos formamos con los otros. Sin embargo, sí hay que ver esa dimensión de lo individual, ¿no? Por eso la anoto aquí. Ahora, yo parto de tres conceptos claves que les quiero presentar aquí, ¿no? El concepto de formación, que algunos de ustedes ya conocen en Gadamer, el concepto de narración de Riquet y el concepto de recepción de Jauss, ¿no? Bueno, si nos vamos al concepto de formación, el concepto de formación aplicado a la educación ha sido muy fructífero, ya muchos investigadores lo han tomado, ¿no? Porque dentro de esa área humanística, el área de las humanidades, se trata de trabajar lo que es construirse como ser humano, ¿no? Una construcción que se hace, digamos, a lo largo de todo lo que lleva el proceso de la humanidad y que se construye también cada que alguien llega y se incorpora a la humanidad, ¿no? Es decir, cada que nace alguien se incorpora. Y bueno, él dice que esta formación, esta construcción de la humanidad iría en tres sentidos, ¿no? En la formación de un sentido comunitario, ¿no? Es decir, sentirse con los otros, sentirse parte de una comunidad, ¿no? La capacidad de juicio, es decir, saber cómo proceder dentro de una comunidad, ¿no? Es decir, cómo aprendemos a qué es lo adecuado y qué no es adecuado para relacionarnos con los otros, cómo tomar esos juicios y acciones. Y el último es la sensibilidad, es decir, el sentir, el poder acercarse a los otros mediante el sentido, los sentimientos o la sensibilidad, ¿no? Esos tres conceptos maneja Gadamer. Y bueno,
todo esto constituye la cultura, ¿no? Que se traduce en el lenguaje, que a mí me gusta más llamarlo idioma porque da más la idea de ese conjunto de ideas bajo las que nos normamos o actuamos y nos entendemos y tratamos de comunicarnos, es decir, de establecer un sentido común. Entendida también la cultura como las costumbres, ¿no? Es decir, las costumbres que nos dan ese estado, pues, de sentirnos a gusto dentro de una comunidad, ¿no? Y las instituciones que creamos para ello, ¿no? Es decir, bueno, esto sería digamos, el propósito por cumplir, pero también se da lo contrario, ¿no? Es decir, una pérdida de la posibilidad, aunque sea limitada, de establecer comunicación mediante lenguaje, cuando las costumbres ya tampoco nos identifican, ¿no? Y cuando las instituciones tampoco nos satisfacen en el sentido de construcción de la humanidad. Entonces, esto va a la siguiente afirmación de Gadamer, ¿no? Que la inmersión en la cultura tiene que concebirse como comprensión de sí mismo con los otros, ¿no? Es decir, no se trata del aislamiento o el solipsismo, ¿no? Comprensión de sí mismo con los otros. Ahora, pasamos al siguiente concepto, ¿no? El de narración. Bueno, aquí, como me voy a detener más, nada más les recuerdo lo que dije en la anterior lámina, ¿no? Es decir, cuando nace alguien, empieza a construirse una identidad narrándose. Incluso desde antes que nazca un niño, ya empieza su narración, ¿verdad? Porque se le escoge un nombre, se le planifica un futuro, en fin. Pero bueno, digamos que cuando nace se integra a una narratividad, ¿no? Que es colectiva y a la vez él se va constituyendo como persona en esa narratividad, ¿no? Entonces es construcción de la identidad en el individual, en lo colectivo. Bueno, y ahora ya entramos al tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver en todo esto la lectura? Entonces aquí me voy a detener más en lo que sería propiamente el enfoque o lo que propongo, cómo puede intervenir la lectura en esta concepción de lo que sería la educación, ¿no? Ahora, no solamente la lectura, por supuesto, ¿verdad? No es que digamos que solamente la lectura, pero mi hermenéutica, mi investigación va hacia eso, se enfoca a eso. Entonces, bueno, aquí tomo la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur, un hermeneuta, que cuando uno estudia su teoría hermenéutica, su filosofía hermenéutica, se da cuenta que está implícita ahí una teoría de la lectura. Y creo yo que esto nos lleva otra vez a lo que planteé al principio, la relación entre humanidades y literatura, ¿no? En un propósito educativo o pedagógico. Entonces él habla, un principio que tomo para la formación de lectores es como la doble entrada, digamos, que quiero aquí graficar pues en estos círculos, de un rigor en la formación donde creo que la escuela puede intervenir, ¿no? Es decir, una formación de un pensamiento crítico, de una lectura con cierta especialización y cierto rigor, pero a la vez también dejar lugar a la interpretación en el sentido de la relación con la propia vida del lector. Es decir, como el texto literario, que es al que me voy a referir, es un texto que tiene múltiples significados, ¿no? Porque precisamente como se trata de narrar la vida de los seres humanos, esta no se puede encasillar en una explicación que pudiera resultar unívoca, ¿no? Sino que es polisémica, tiene muchos sentidos. Entonces, por eso hay que interpretar,
Es decir, por eso hay que buscar cuál es el sentido, ¿no? Algo que también creo que es importante decir, que la narración se construye como historia, ¿no? Y dentro de las disciplinas, bueno, está la narración como historia, digamos, con H mayúscula, ¿verdad? La disciplina de la historia. Y está la historia con H minúscula, que es la que toma la literatura narrativa, ¿no? La narrativa. Entonces, bueno, yo me refiero a la narrativa con H minúscula, ¿no? Es decir, la de nuestro, pues la de la vida de los seres humanos como es, ¿no? Y bueno, como esa vida no es una, digamos, algo que se pueda explicar de una manera unívoca, hace falta la interpretación, es decir, hace falta desplegar nuestra sensibilidad y nuestro rigor para analizarnos como seres humanos, para poder entonces comprender una acción humana que esté trabajada en una narración literaria, en un cuento o en una novela. Bueno, entonces él habla en su teoría de la lectura, él nos da como un procedimiento que le llama círculo hermenéutico, ¿no? En el que quien lee está inmerso pues en la vida, ¿verdad? Y por lo tanto tiene una prefiguración de lo que es digamos, las historias, la narración que está en la vida cotidiana, ¿no? Con todo eso que dijimos, ¿no? Con el idioma, con las costumbres, con las instituciones. Pero en el momento en el que esa historia pasa a ser un texto, ya sea de tipo histórico o de tipo literario, ¿no? Hay ya una configuración, es decir, ya hay una intencionalidad de construir a algunos le llaman artefacto cultural o un producto cultural, es decir, ya no es la vida, sino ya allí hay una intencionalidad de captar esos sentidos de la vida y configurarlos en alguna obra, ¿no? Que puede ser, en este caso, una novela, puede ser un cuento o puede ser un texto histórico, ¿no? Bien. ¿Perdón? Una visión del mundo. Con una visión de mundo, es decir, trabajada, ¿no? Y es donde entra ya el aspecto estético que vamos a ver después. Pero entonces, esta obra es, digamos que llega a un destinatario, ¿no? Se escribe una novela, se escribe un cuento y llega a un destinatario. O se cuenta un cuento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí mis estudiantes de la licenciatura en Educación Indígena nos han contado muchos cuentos que ya los han estado pasando también a la escritura, pero también se puede hablar de texto oral, ¿no? Un texto oral, nos cuentan. Entonces, cuando lo recibimos, nosotros entendemos ese mundo, esa intencionalidad, tratamos de comprender la intencionalidad que está en esa obra y puede tener un efecto en nosotros. Es decir, que nos metamos al mundo del cuento, de la novela o de lo que nos estén contando oralmente y entonces podamos ver con nuevos ojos la realidad en la que vivimos, es decir, la realidad de la vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que se cuenta en una novela o en un cuento se parece mucho a la vida que vivimos, nada más que hay un trabajo que nos va a requerir que tengamos un rigor más fuerte para poder interpretar qué es lo que de la vida se está diciendo ahí, ¿no? Es decir, cómo se trabaja en una narración la condición humana, ¿no? ¿Cómo se trabaja la condición humana? Y bueno, dice Edgar Morin que el poder, digamos, analizar o el poder comprender
la condición humana dentro de una obra literaria, en el terreno educativo nos puede enseñar a vivir, dice él, nos enseña a vivir. Entonces, ese aspecto entra en el tercer momento del círculo hermenéutico, que sería lo que Paul Ricoeur llama la refiguración. Es decir, aquí si ya lo pasamos a la formación de lectores, ¿qué diríamos, no? Lo que esperamos es que después de la lectura de un texto literario, el lector vuelva a su vida cotidiana con una mirada más enriquecida para ubicarse en los sentidos que su cultura le ofrece, ¿no? Es decir, ahí el sentido común, la capacidad de juicio y la sensibilidad para estar con los otros. Es lo que esperaríamos educativamente. Bueno, entonces otra teoría que tomo es la teoría de la recepción. Es decir, cuando hablamos de refiguración, estamos hablando de recibir la intencionalidad que dentro de la obra, de la narración, podamos interpretar, ¿no? Entonces, esta teoría le da un papel al lector en lo que sería la construcción de la obra. Es decir, cuando leemos una novela, nosotros también como lectores estamos aportando para el significado, la intencionalidad de la obra, ¿no? Y entonces, bueno, la teoría de la recepción permite una aplicación de la hermenéutica a la comprensión y la acción ética que la literatura puede provocar en el lector. Cuando hablamos de acción ética, hablamos de esto que les decía, ¿no? De hacer un trabajo tal cuando leemos que al volver a nuestra vida cotidiana volvamos con una mirada enriquecida. Es decir, que podamos ver lo que somos humanamente, lo que somos como nuestra condición como ser humanos, pues con más criterio, más elementos para apreciarlo, ¿no? Entonces, Jauss dice que esto se da, la recepción de la intencionalidad de la obra, se da porque el lector establece una relación de identificación con lo que sucede en la obra, ¿no? Es decir, con lo que se trabaja sobre la condición humana en una narración. Él propone cinco modelos de identificación, que llama identificación comunicativa, pero pueden ser más, ¿verdad? No vamos a decir que sean los únicos. Él propone esos 5, ¿no? Una identificación asociativa, una identificación de tipo admirativo, simpatético, una identificación catártica o irónica. Ahora, ¿en qué consiste cada una? Mire, me gustaría explicárselo más con ciertas obras que yo he trabajado. Por ejemplo, la identificación asociativa. Y esto, por ejemplo, a mí me relaciona mucho con lo que sería la identificación que se puede establecer en las ceremonias comunitarias, por ejemplo, en el medio indígena, ¿no? Que sería la identificación asociativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una novela de García Márquez, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, el personaje central de la obra, en todo lo que dura la novela, digamos, ¿no? Él está siempre tratando de encontrar un sentido a su vida y está siempre luchando entre dos polos, entre lo que sería las instituciones de la ciudad o las instituciones que son resultado de una república, ¿no? Y el sentido que la comunidad tradicional mantiene.
Por lo tanto, los lugares donde el pueblo podía establecer sus lazos comunitarios eran, por ejemplo, se les permitía cuando se moría alguien en el velorio, ¿no? O en ese caso en la gallera. Entonces, cuando el coronel por fin vuelve a la gallera, ¿no?, que es donde estaban los amigos de su hijo, que estaba internado en la selva como guerrillero, él se reencuentra con su comunidad, es decir, vuelve a su sentido comunitario. Ahí es donde encuentro yo que se da, es decir, ahora, ¿qué pasa con el lector? Eso pasa con el personaje, pero el lector puede también identificarse con un sentido comunitario y entender la intencionalidad de la obra, ¿no? Eso sucede ya digamos, en las festividades comunitarias, como puede ser la que está próxima, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos rituales el día 2, el Día de Muertos, ¿no? Tiene que haber una identificación comunitaria y que nos relaciona tanto con los vivos como con los muertos, ¿no? Como con los que ya se fueron, que nos dejaron su tradición. Ahora, lo que dice Jaus es que esta identificación a veces puede lograrse y a veces no, ¿verdad? Él le llama que tiene un efecto progresivo o un efecto regresivo. Por ejemplo, si tomamos la festividad del Día de Muertos, si nosotros no llegamos a sentir la espiritualidad que está implícita en esa ceremonia, no vamos a tener una identificación, ¿verdad? Es decir, cuando ya, por ejemplo, esa ceremonia se convierte a lo mejor en un atractivo turístico, donde ya interviene, por ejemplo, más un aspecto de diversión o algo, bueno, ya no se logra esa identificación, ¿no? O como, sí, como una actividad con finalidades económicas nada más, ¿no? Pero si, por ejemplo, como en el caso del coronel, se siente la libertad de decir, bueno, a lo mejor un poco como López Obrador, ¿verdad? Al diablo con sus instituciones, es decir, me uno al pueblo, ¿no? Es una sensación de libertad, ¿no? Una sensación de libertad. Bueno, la identificación admirativa. Yo aquí me acuerdo, por ejemplo, cuando en la escuela secundaria nos hacían leer los romances o, por ejemplo, el Cid Campeador. Yo no sé si todavía se lea el Cid, ¿no?, en la secundaria, pero allí la posibilidad que existe, como es un héroe total, es decir, una persona que por sus acciones se puede admirar, puede suscitar en nosotros una identificación de tipo admirativo, ¿no? Ahora, ¿en qué estaría el carácter regresivo o progresivo de esa identificación, ¿no? El carácter regresivo, según Jaus, estaría en que, por ejemplo, lo viéramos de manera evasiva, es decir, como alguien que, si bien es admirativo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y es una identificación progresiva si, por ejemplo, estimula algo que también es propio de la condición humana, ¿no? El hacer cosas admirables, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede ser una identificación de tipo admirativa. Ahora, esta es quizá muy fácil de encontrar, la simpatética, es decir, cuando la identificación que sentimos con lo que pasa en la narrativa, con los personajes, por ejemplo, nos causa simpatía. ¿Por qué nos causa simpatía? Porque los vemos esas actividades como si fuéramos nosotros, ¿no? Con todas sus debilidades y sus bondades, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Gabriela y Edgar presentaron su texto, ¿no? Cuando Gaby dijo que ella lloraba con el cuento que nos contó,
¿verdad? Porque sí, exactamente reconocemos, es decir, el cuento básicamente era de un burro, empezó, ¿verdad?, que era abandonado porque ya no servía. Luego era otro animal, ¿verdad?, un gallo, hasta que llegó a un anciano que era abandonado porque ya no servía, ¿no? Es decir, está allí una condición humana, ¿no?, que nos hace sentir simpatía por lo que está trabajándose ahí, ¿no?, porque nos vemos como un partícipe de esa posibilidad, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo sería una identificación de tipo regresivo? Cuando, por ejemplo, si por ejemplo Gaby solamente se limitara a llorar y a autocompadecerse, como decir, yo también puedo ser víctima de una acción en la que se sienta que yo ya no sirvo, ¿no? Esa sería una identificación de tipo regresivo. Pero podría ser una identificación progresiva si, como creo que nos pasó, nos despierta la solidaridad, ¿no?, en ese caso, con el burro, con el gallo, con todos los que fueron siendo abandonados, ¿no? Es decir, en una obra, por ejemplo, aquí me acuerdo de una novela, ya para hablar de una novela de un escritor que es contemporáneo, vive ahorita, ¿no?, Daniel Sada. En esta novela él presenta un personaje con el que nos podemos identificar mucho, ¿no?, porque es también una persona que se siente fea, que siente que los demás lo desprecian por feo, que tiene que hacer algo para salir de ser feo, ¿no? Y entonces nos puede llevar a identificarnos, a sentir simpatía, porque a lo mejor reconocemos cosas de nosotros mismos, pero afortunadamente el autor, y ahí es donde está pues la calidad de la configuración, despliega estrategias en la narración que no nos permiten autocompadecernos, ¿no? Es decir, sentimos simpatía por el personaje, pero no lo compadecemos ni nos autocompadecemos. Es decir, allí él utiliza otro tipo de identificación, que sería la ironía, ¿no? Sería la ironía. Bueno, ahora, otro tipo de identificación es el que se presenta cuando al personaje o termina de una manera trágica su actividad, su narración, o al contrario, es un personaje del que todo mundo se puede reír. Ahora, ¿por qué nos identificamos? Porque en la vida a nosotros también nos pasa eso, ¿no? Es decir, de situaciones en las que o las consideramos como una tragedia, o al contrario, pareciera que se puede reír, ¿no? Aquí me acuerdo otro texto escolar, que es el Periquillo Sarniento, ¿no? El Periquillo Sarniento como digamos, un personaje de ese tipo de literatura, es un personaje que nos podemos reír de él, pero en realidad está también revelando la condición trágica de un sujeto en la colonia, ¿verdad?, que no haya su lugar en la época de la colonia, ¿no? Ese es un ejemplo donde podemos establecer una identificación catártica, es decir, podemos reírnos con él o podemos llorar con él, pero la identificación será de tipo regresivo si solamente nos suscita curiosidad y burla, ¿verdad? O puede ser de tipo progresivo si nos invita a la reflexión, si reflexionamos el por qué es un sujeto que está en una situación trágica o en una situación cómica en la que todos se ríen, ¿no? Y entonces aprendemos a reírnos de nosotros mismos, de nuestras propias situaciones. Y bueno, la última que plantea Jaus
es la identificación irónica. Aquí es cuando nosotros esperamos un héroe que se comporte, digamos, de una manera, ¿cómo le podríamos llamar?, dentro de los cánones sociales. Pero ¿qué pasa con un antihéroe, ¿no? En este caso, yo quiero recordar, déjenme ver a quién puse aquí como un antihéroe, que nos invita bueno, aquí yo analicé otra novela que también luego se presenta mucho como texto escolar en la secundaria, que es Pedro Páramo, ¿no? Cuando nosotros seguimos el personaje de Pedro Páramo, vemos allí un cacique que se puede convertir como en un antihéroe, porque solamente estamos viendo un comportamiento que, digamos, se sale de lo que sería nuestra concepción de cómo debe ser, ¿no? Pero entonces ese puede ser un tipo de antihéroe, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, eso se da, por ejemplo, mucho en las películas, ¿no? Cuando el sujeto que socialmente es considerado como el transgresor, el malo o el indeseable, se convierte en el que con el que nos identificamos, y dentro de su mal comportamiento lo vamos siguiendo, ¿no? Eso se da mucho en las películas del antihéroe, ¿no? Ahora, cuando esa identificación puede ser regresiva, si por ejemplo nos es indiferente, es decir, si nos presentan un antihéroe y nos mueve decir, bueno, ¿por qué esta persona es la que se resalta si tiene una condición humana que no es la que es reconocida como deseable, ¿no? Entonces podemos ser indiferentes, o podemos, al contrario, reflexionar críticamente qué pasa con esa personalidad, ¿no? Es decir, ¿por qué se dejó de poner como héroe solamente al tipo que siempre sigue las normas sociales, ¿no? y no al que las transgrede? Claro, en el caso de Pedro Páramo, ahí sí hay una ironía que no nos lleva como a considerar deseable el comportamiento de ese antihéroe, ¿no? Sino más bien nos lleva a ver que algo está mal ahí, ¿no? Es decir, nos lleva a la reflexión. Pero, por ejemplo, en una película, cuando se rompen los modos deseables de comportarse socialmente, ¿no? Y nos pone a reflexionar, bueno, ¿por qué este héroe transgredió? ¿Por qué este héroe se salió de las normas? ¿No? Podemos entonces también cuestionar la misma sociedad en la que está insertado este personaje, este héroe. Bueno, entonces, a partir de todo esto, propongo un modelo que desde mi punto de vista podría ser un modelo pedagógico, ¿no? Es decir, un modelo que los profesores pudieran seguir para formar lectores, ¿no? Primeramente, como la obra literaria, la narración, está representando a la realidad cotidiana, habría entonces que ubicar la relación de ese texto con su contexto, es decir, con su contexto histórico. Es decir, ¿por qué, cuando hablamos del Cid, por qué en la España de esa época podía existir un personaje como ese? ¿O por qué, si nos ubicamos en Pedro Páramo, que es una obra del siglo XX, y en México, qué relación tiene con su contexto, ¿no? O, por ejemplo, si
ubicamos esta novela de Daniel Sada que les comentaba, ¿no? Que se llama Luces Artificiales, que se trata de un chavo contemporáneo, un chavo que de ahora, ¿no? Que vivía en un pueblito cerca de aquí de la Ciudad de México y se viene aquí a la Ciudad de México con la idea de hacerse una cirugía plástica para ya no ser feo, ¿no? Y entonces, ¿en qué contexto entra esa idea, ¿no? de poder modificar la personalidad a través de modificar el cuerpo, ¿no? ¿En qué contexto histórico aparece esa idea de que hay que tener otro cuerpo para poder estar bien, ¿no? Es una idea muy contemporánea, ¿verdad? Esa cuestión del cuerpo. Es decir, es la relación entre el texto y el contexto, ¿no? En que aparece la obra. Es como cuando se dice, ¿no? Eso lo platicamos mucho en los seminarios, de que, por ejemplo, existe mucho la tentación de decir que Sor Juana Inés de la Cruz era una autora feminista. Pues no, porque en el contexto de su obra no existía esa idea, ¿no? No existía, ¿no? Es decir, ahora se puede interpretar su vida a partir de esa categoría, pero en su época no existía. Ahora, después, la idea sería ubicarnos en el texto, es decir, ahí es donde entra el rigor explicativo que Riquet propone, y ahí es donde entrarían en este modelo los estudios o las teorías literarias, de análisis y crítica literaria, que son disciplinas que nos aportan a este propósito pedagógico, ¿no? Es decir, cómo analizar el texto como un mundo en sí que tiene que explicarse por sí mismo, ¿no? Después entraría la relación texto-lector, ¿no? Entraríamos ya al momento refigurativo, es decir, cuando nosotros entendemos el mundo del texto, qué está planteándonos la intencionalidad del texto, podemos establecer una relación que sería la identificación comunicativa y podemos hacerle preguntas al texto, ¿no? Es decir, si por ejemplo, vamos a suponer otra obra que hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado una novela, ¿no? En donde la voz del autor es femenina, pero el que narra, el que cuenta la historia es un personaje masculino. Y el tema es la configuración del modelo femenino que se hace ese narrador, el personaje, ¿no? Entonces uno cuando entiende eso y puede entender y puede explicar cuál es ese modelo que se forja, uno puede preguntarle al texto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué el narrador es masculino y hay detrás de él, y se nota, una voz femenina? Entonces vienen ya las preguntas interpretativas, ¿no? Es el momento interpretativo. Y bueno, yo agregué un último, donde ya el lector relaciona esa experiencia literaria que tuvo con su vida. Es decir, si vamos a decir el último ejemplo que puse, a lo mejor uno se pregunta, bueno, ¿y yo qué modelo tengo en mi relación con el establecimiento del varón y la mujer, ¿verdad? Quizá como una perspectiva de género. Bueno, entonces ese sería el modelo que sería el círculo hermenéutico, ¿no? Y que claro, iría al lector, ¿no? Bueno, entonces ahí hablo de esas 4 momentos, que bueno, creo que ya los expliqué, podríamos pasarnos. Y entonces ya para culminar, me gustaría que viéramos esto, ¿no? Que en el texto hay un modelo de mundo, ¿no? Es decir, el texto de ficción se parece mucho a nuestro mundo y puede servir como un laboratorio de la vida, es decir, volviendo a lo primero que planteé, puede servir
para analizarnos en nuestra condición humana. ¿Quiénes somos como seres humanos en el contexto en el que estamos viviendo? Ahora, ese mundo tiene efectos en los lectores, es decir, el mundo de una novela, de un cuento, tiene efectos en quien los lee, para construir su identidad mediante la crítica o la valoración de aspectos humanos que aparecen en el texto. Entonces, se trata aquí de una experiencia que se basa en el papel del lector en la construcción del sentido del texto que está leyendo. La participación es posible porque el texto se abre hacia el lector como un nuevo mundo. Aquí, por ejemplo, muchas veces tenemos la impresión de que cuando acabamos de leer una novela, el final aparece así de manera muy, muy abrupta. ¿Y por qué? Precisamente porque el lector tiene que continuar el trabajo, ¿no? Esta vivencia, aunque de carácter muy individual, puede hacerse común mediante el intercambio de experiencias de lectura en los lectores. Y aquí es donde vuelvo al modelo pedagógico. Es decir, ¿cuándo lograríamos ese lector? Cuando el lector pueda comunicar su experiencia, pueda hacerla, como le llaman, declarativa, ¿no? Es decir, pueda hablar de ella con otros. Ese sería el logro de un lector efectivo, ¿no? Esto es muy aplicable para el texto cinematográfico, ¿no? El texto cinematográfico podríamos decir que es un hermano menor de la literatura, menor en el sentido de que nació después, no de que sea menos que la literatura, sino que nació después, pero han sido unos hermanos muy hermanables, es decir, se prestan mucho. Son buenos hermanos. Son buenos hermanos. Y podríamos decir que este modelo es, desde mi punto de vista, completamente aplicable al análisis de texto cinematográfico. Obviamente, habría que incluir, sobre todo en la parte explicativa, el análisis de otros lenguajes que intervienen ahí, ¿verdad? Como la cuestión visual, la cuestión de la música, del acompañamiento, en fin, otros lenguajes que intervienen, ¿no? Obviamente no es, comparte aspectos narrativos y manejo también de del mundo, ¿no? La representación del mundo como la narración literaria, pero también tiene sus peculiaridades que habría que tomar en cuenta, ¿no? Pero que incluso en lo que yo les decía al principio, Edgar Morin también dice que para enseñar a vivir, es decir, la otra clave educativa que él considera, también hay que ver cine, hay que aprender a ser un hermeneuta competente en el análisis de texto cinematográfico, ¿no? Cuando veíamos el aspecto de Gadamer, de la formación, algo que él dice es que para poder construirse el ser humano crea obras, ¿no? Crea obras. Y es lo que, bueno, llamamos cultura, ¿no? Que pueden ser obras o pueden ser instituciones o costumbres, ¿no? Sin embargo, el poder analizar la condición humana directamente así en la vida cotidiana sería muy, muy difícil. En cambio, las obras construidas por el ser humano para darse sentido, para darse un significado como ser humano, tienen ese plus, digamos, que le agrega al simplemente estar viviendo, sino también configurar, y por eso se prestan a que ahí nos podamos ver mejor, ¿no? Por decir algo, yo me acuerdo también en una, bueno, creo que fue en el grupo donde estaban Roxana, Angélica y Carolina,
que había yo les decía esto, ¿no? Que por ejemplo, para poder trabajar aspectos humanos que en lo personal nos llegan, muy, muy personal, nos llegan. Podríamos hacerlo hablando directamente de eso. Pero ¿cuál sería el riesgo, verdad? El implicarse de una manera muy subjetiva en el tratamiento del tema. En cambio, si lo viéramos en una novela, estaríamos también viendo a otro sujeto, pero ya no sería ese sujeto particular que tiene el problema particular y que proyecta sus propias vivencias muy particulares, sino que lo vería como un problema de todos. Y ahí es donde volvemos, ¿no? Es decir, encontrar sentido en la colectividad. Por eso hay que rodear por las obras, por eso hay que interpretar, por eso hay que leer, hay que ver películas, porque uno va a entenderse como ser humano y no nada más como cada personita que estamos aquí, ¿no? Y que vamos a estar como, pues como dicen, viéndonos el ombligo nada más, ¿no? Y no comprender nuestra propia problemática como una problemática de la condición humana en un tiempo, claro, en una historia muy determinada, ¿no? Es decir, por ejemplo, este personaje de Daniel Sada, pues está inscrito en como dice Edgar Morán, con tiempo y fecha, ¿no? Es decir, está viviendo en una sociedad que le rinde culto al cuerpo, ¿no? Y donde las necesidades más vitales del cuerpo se ven pospuestas porque hay que tener una imagen. Es decir, el cuerpo no se vive más que a través de una imagen, ¿no? Es decir, solamente puedo ser feliz si soy joven, bonito, delgado, ¿no? Y las otras necesidades, ¿no? Yo quiero ejercer mi cuerpo, mi relación con los otros mediante mi cuerpo, pero hay esa barrera digamos, ideológica para poder hacerlo, ¿no?